Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, jóvenes, bueno, el día de hoy y bueno, durante esta semana de hecho estaremos hablando de un nuevo concepto, de hecho el que ya les había comentado anteriormente, conocido como el centro de masa. Y bueno, hay algunas actividades que les dejaré y que bueno, ya les comentaré al final de esta sesión en qué van a consistir. Bueno, para empezar, vamos a ver por qué es importante hablar del centro de masa. Bueno, digamos que este tema nos prepara en particular para ya comenzar a tratar los objetos ya no como mm, simples partículas que habíamos estado considerando. De hecho, si recuerdan, ese ha sido el trabajo en estas últimas sesiones. De hecho, desde que iniciamos con la parte cinemática, nos olvidamos de la forma que tienen los objetos y simplemente los veíamos como si fuesen, perdón, puntos que se desplazan a lo largo de una línea recta. E incluso en el diagrama de cuerpo libre, si recuerdan, esa es la idea. En un croquis, eh, pensamos que el objeto bajo estudio, sobre el cual se dibuja el diagrama de cuerpo libre, se ve como un punto nada más. Bueno, el centro de masa es un concepto que surge ante la necesidad, vamos a decirlo así, de querer estudiar los objetos ya más en una forma cercana a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que considerar que los objetos no son partículas puntuales, sino que tienen una forma específica, a veces con simetrías. Pensemos en una pelota, tiene una forma esférica, en una lata, tiene una forma cilíndrica, o aunque hay otros objetos que tienen formas un poco más complicadas. Por ejemplo, un automóvil no tiene una forma que podamos relacionar automáticamente con alguna figura geométrica conocida. Entonces, por esto que les comento, es que debemos de tratar este concepto llamado centros de masa. Pero no solamente por esto, sino porque en el estudio del movimiento de los objetos, en un sentido más realista, resulta que el movimiento no solamente se puede realizar o efectuar a lo largo de una línea recta, como es lo que habíamos estado viendo durante las últimas clases. A este movimiento, que ocurre en una línea recta, se le conoce como movimiento traslacional, sino que incluso se puede dar lo que se conoce como un movimiento rotacional, que es básicamente el movimiento que se ejecuta alrededor de un punto fijo. O si nos ponemos más objetivos, cualquier movimiento se puede ver como una combinación de estos dos, de un movimiento traslacional y un movimiento rotacional. Por ejemplo, cuando una pelota se deja avanzar en la cancha, se está moviendo en línea recta, es decir, tiene un movimiento traslacional, pero al mismo tiempo está dando vueltas alrededor de sí mismo, un movimiento de rotación. Entonces, por ejemplo, hablar de una pelota, describir el movimiento de una pelota, pues requiere analizar estos dos tipos de movimientos. Bien, aquí vamos a llamar centro de masa. Bueno, básicamente es un punto geométrico en el que vamos a considerar que todas las fuerzas externas que actúan sobre un conjunto de partículas o sobre un objeto están dirigidas y actúan sobre dicho punto. Y entonces el objeto se mueve como si toda la masa, toda su masa, estuviese concentrado en dicho punto. Es decir, bueno, vamos a ver con un ejemplo que aquí está, que les voy a mostrar. Y esto para tal vez Si no me recuerdo, se podría comparar con el ejemplo que en la que hay una botella de vino y se deja como suspendida sobre una base de madera y queda así como pues colgada, pero no se cae, no se desliza sobre esa superficie de madera. No no sé si lo me... ha visto, que es como una base de madera con cierto ángulo, tiene un orificio donde se mete el cuello de la botella y la botella queda de forma horizontal, como casi como suspendida. Ah, ok, ok. Puede que
Bueno, no ubico bien este, lo que se está comentando, pero creo que algo de lo que trata justamente ese, Si ese no, puedo fenómeno es lo buscar que una vamos a imagen tratar. y mandarla en el chat para no solo como ejemplo. Ok, lo tocamos entonces. Bueno, este, aquí para tratar de ejemplificar esto del centro de masa, estoy mostrando en este momento esta figura, que es el de una llave, como los que tenemos en casa para ajustar algunas piezas, ¿no? En algún, en alguna maquinaria. Mm, la situación es la siguiente con esta llave. Esta llave se pone a deslizar sobre una superficie horizontal, sobre una mesa, y se le toman varias fotografías. Digamos, esto que está aquí mostrado es una secuencia de fotografías tomadas a esa llave. Ahora, si ustedes siguen el movimiento del mango de esta llave, podrán notar que sigue un movimiento, pues, ahí bastante complicado de escribir, porque inicia en esta parte, en la, eh, en la, en la parte izquierda de la figura, después el mango comienza ese movimiento, pues va para acá arriba, después se empieza como a ir acostando sobre la superficie, sobre una línea imaginaria aquí horizontal, después aparece aquí abajo. Bueno, entonces, vean que el movimiento que realiza la llave en sí, pues no es nada fácil de describir. Sin embargo, hay un punto que en este caso está dado por esta línea de color blanco que se distingue aquí, la línea punteada de color blanco, que es un punto que se mueve en línea recta. O sea, a pesar de que la llave, toda la estructura está dando vueltas, hay un punto en esa llave que se mantiene en línea recta. Ese punto que permanece en línea recta es el centro de masa de esa llave. Entonces, a pesar de que todo el objeto te puede tener un movimiento bastante complicado, el movimiento en el centro de masa es más simple de tratar, es más simple de analizar. Por eso su importancia. Por ejemplo, si nosotros queremos describir el movimiento de una persona, o sea, cuando está andando en la calle, noten que no es algo simple de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el movimiento que realizan las piernas por estar andando. Si la persona está moviendo los brazos de alguna manera, pues también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Si está moviendo la cabeza porque está mirando a todos lados, o si al momento de ir andando da algún salto, por tener que, no sé, liberar algún bache, por ejemplo, en la calle. Entonces, el movimiento de la persona, de un cuerpo completo, es bastante eh, difícil de seguir con los conceptos que estamos viendo. Sin embargo, si nos restringimos a analizar lo que se conoce como el centro de masa de este cuerpo, de una persona, entonces el movimiento se simplifica, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hace el centro de masa. Toma un sistema de partículas y lo que hacemos es reemplazarlo por uno equivalente. Uno que tenga la información del sistema original, del conjunto de partículas original, y que es más fácil de tratar a la hora de analizar la cinemática o la dinámica de O ese. sea, es como si se hiciera ahora sí que una partícula sin ningún tipo de, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, O sea, ¿se le digamos, quitan todas esas fuerzas físicas o bueno, todo, todo esto, bueno, ¿qué podría ser? El, eh, ¿Cómo habíamos dicho? Lo Creo que este del... movimiento se refiere más a las variaciones de masa en un objeto, ¿no? Sí se refiere a eso, profe, que, por ejemplo, el cuerpo no tiene una masa pareja, o sea, como tal, nosotros no, si, suponiendo en mi ejemplo, le pongo que si yo me dicen que tengo una masa de 81 kilogramos, esos 81 kilogramos están distribuidos alrededor de todo mi cuerpo, ¿no? O sea, porque no soy un cuerpo circular o con una forma definida, ¿no? ¿A eso se refiere? Son está varios relacionado. conjuntos, ¿no? Son varios conjuntos, o sea, de varios objetos o por así que cosas que imaginamos, ¿no? O sea, por ejemplo, que nuestro centro de masa estuviera, no sé, en el ombligo. Ajá. Entonces, ya ahí es donde todo se ejemplifica o se hace, bueno, se hace como uno y
y ya no se toma, por ejemplo, el peso de los pies, el peso de las manos, el peso de la cabeza, sino todo lo que se concentra ahí en el ombligo es lo Un que solo punto, ¿no? podría ser el centro de masa y se hace un poco más fácil, ¿no? De Así analizar. es, así es. Esa última idea de que en lugar de considerar no el peso, la masa, recuerden que peso y masa son cantidades Sí. distintas. Entonces, claro, en lugar de considerar, bueno, todo lo que mencionaron es correcto. Por ejemplo, hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por distintas partes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los huesos que están en los dedos, de los músculos que forman el cuerpo. Cada uno de los huesos tiene su propia masa. La masa, como bien lo señalaron, no está uniformemente distribuida. No somos objetos, nuestro cuerpo no tiene una forma simétrica, ¿no? Por ejemplo, una esfera o bien, no sé, un cilindro, sino que tiene la masa de nuestro cuerpo está distribuida de manera no homogénea, no uniforme. Entonces, si queremos describir el movimiento de una persona, pues se vuelve complicado, ¿no? Porque cada hueso que forma nuestro cuerpo tiene una determinada cantidad de masa y además tiene una longitud que la caracteriza. Un hueso, por ejemplo, los huesos que forman nuestros dedos en la mano, no tienen la misma longitud que los dedos en nuestros pies. La longitud de nuestro antebrazo no tiene la misma longitud que los huesos en nuestra pierna. Entonces, todo eso, para analizar el movimiento del cuerpo humano, te tiene que considerar. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta simplificación? Pues, por ejemplo, aquí, consideren aquí burdamente un conjunto de cierta cantidad de partículas, eso que está aquí, y cada partícula tiene una distinta masa, así como lo acabo de mencionar, ¿no? Los huesos en la mano, en el tronco, en las piernas. Entonces, si este conjunto de partículas ha de moverse, describir su movimiento para ese conjunto de 6 partículas se va a volver bastante complicado, porque cada una va a moverse con su propia velocidad y además cada una tiene una distinta masa. Entonces, lo que vamos a hacer, de lo que trata el centro de masa, es construir un sistema equivalente en el que tengamos solamente un punto. Profe, ¿Sí? entonces, bueno, a resumidas cuentas, por ejemplo, con el ejemplo del chico que se balancea en un columpio en el árbol, Ajá. pues no ya lo hemos estado haciendo, considerar un punto que simplifica todos estos. Es que en ese sentido solamente lo hemos considerado al chico como una partícula completa. Ajá, sí, Ajá, o sea, ya con este nuevo tema es lo que queremos ver, que cómo es que se comporta cada parte o sea, de llegar a ese esa sistema. partícula Ajá, completa. sí. Ah, profe, ya puede ver la foto que mandé al chat, es algo así me refería. Que recordaba que, bueno, nos lo dijeron en la prepa o en la secundaria que el centro de masa es algo así, ¿no? Que se busca, bueno, en ese sentido de la botella, pues el equilibrio dinámico, ¿no? Para que no se mueva o se caiga la botella, no sé. Yo me acuerdo que también se podía hacer eso con una cuchara y con el dedo, Lo de la botella o que un está así tenedor. suspendida. Bueno, pues en sí creo que se puede hacer hasta con un triángulo, calculando, bueno, viendo creo que era mediatriz o algo así, y en medio de donde está todo eso, bueno, todo el triángulo, se podía poner el dedo o el lápiz y el triángulo se quedaba bien suspendido. Entonces supongo que es como el mismo concepto. Ok, a ver, aquí les estoy mostrando la imagen que nos acaban de compartir en el chat. Y, ok, este sistema, que en este caso sería la botella junto con la base de madera, está en lo que se conoce como un equilibrio estático, porque no se está moviendo, ¿no? Está quieto. Pero como podemos ver, lo único que pareciera sostener todo este conjunto de dos objetos es la base, ¿no? Que está sobre el suelo. Supongo que es el suelo lo que está ahí. O una base horizontal. Ok. Sí, en este caso, este conjunto nuevo está formado por la base de madera y la botella en sí. Y el contenido en la botella, porque por lo que alcanzo a distinguir, creo que está lleno de algún líquido. Ok, entonces, el centro de, digamos, si nosotros queremos en este problema, por ejemplo, explicar por qué se mantiene en esa posición, o sea, estática, lo que está ocurriendo, y es lo que vamos a ver a continuación, es que
todas las fuerzas que están presentes, que están siendo aplicadas sobre este conjunto de dos partículas, botella más base de madera, están actuando justo en el centro de masa. Por esa razón, el efecto de todas ellas, de todas estas fuerzas, se cancela. Tenemos una fuerza ¿Y resultante igual a 0. tiene algo que ver el líquido que está dentro del vino? También va a Eh, tener que influir la masa. Por eso aquí la masa de este objeto contempla, o debe de contemplar, la cantidad de agua que está en la botella, la propia masa de la botella y la de la base de madera. pero entonces, en algún punto no sería funcional. Si me lo acabo, Claro, ya no pesaría lo mismo y si esta botella tuviese un agujero en la parte de, de- de aquí abajo, donde comenzara a salir el líquido, eso haría que la masa que tenemos en este momento se redistribuyera. Y entonces lo que podría llegar a ocurrir es que el centro de masa de este objeto, de este conjunto de partículas, se mueva de donde está inicialmente. Y si eso ocurre, las fuerzas que están actuando ya no permanecen en equilibrio y entonces ocurre que este objeto pues cae, vence ese estado de equilibrio estático. Entonces, ¿qué es lo importante a tomar en cuenta? Las masas de los objetos que forman nuestro nuevo objeto, nuestro conjunto de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a regresar a la pizarra. Y entonces, vean, lo que estaremos haciendo es, ese conjunto de botella, líquido, más base de madera, se tiene que reemplazar por una partícula, por un punto en el espacio, que es el representante de todo ese conjunto de 3 partículas, o de 6, o de 9, el número que ustedes gusten. Ahora, respondiendo a la pregunta que me parece bastante interesante, ¿no eso es algo que estábamos haciendo antes? Simplemente tomar los objetos y verlos como puntos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, que a diferencia de los casos anteriores, este punto geométrico que vamos a construir sí toma, o mejor dicho, sí se construye tomando en cuenta la información de cómo está distribuida la masa que conforma el objeto que vamos a estudiar. Antes, por ejemplo, en el ejemplo del niño que mencionaba, sí, teníamos un niño que se movía de forma horizontal, se sostenía de una cuerda, llegaba a una cierta altura y bajaba, ¿cierto? Y llegaba al lago. Sí. Ok, pero ahora si quisiéramos estudiar este mismo problema, pero tomando en cuenta el centro de masa, no vamos a decir que el niño está a ras del suelo, porque su centro de masa, que típicamente en promedio está justamente a la altura del ombligo, está tiene, ah, tiene una altura respecto al suelo. ¿Notan ahora la diferencia? Sí, sí. De hecho, fue el análisis que hacemos, ¿no? Que llega a esa altura, se le iba a restar a la cuerda, ¿no? En Es el que, proceso. es que recuerden que en ese problema decíamos tranquilamente que la persona la tomamos a ras del suelo. Sí, Y el único término que tomamos en ese momento era energía cinética. sí. Entonces, en este momento, tomando en cuenta el centro de masa, podemos decir que el punto que va a representar al movimiento de ese estudiante ya no se encuentra sobre el suelo, sino que se encuentra a una altura aproximadamente igual a la mitad de la altura del niño o del estudiante. Entonces, ahí está ese punto que representa a ese estudiante. Entonces, ya no está a nivel de suelo. Y entonces, la situación comienza a cambiar. ¿De acuerdo? Ya, sí, sí. Eso suponiendo que el centro de masa del niño esté en la mitad de su cuerpo, ¿no? Exactamente. Ah, ok, sí. Y antes simplemente decíamos, bueno, lo represento como una partícula, piénsalo como si al niño acá lo agarráramos, lo viéramos como una canica que está a nivel de suelo. Y eso no es cierto, sino que el centro de masa está por arriba del suelo.
que no sé en qué estabas pensando. Bien, entonces, ahora, vamos a considerar qué efectos tiene el aplicar una fuerza sobre un punto que no sea el centro de masa. Y para ello consideren la figura las tres figuras que tenemos del lado izquierdo. Voy a comenzar describiendo la figura de abajo hacia arriba. Es decir, voy a empezar con el inciso C, por eso es el que ya conocemos, y después vamos a ver el A y el B. Bueno, el inciso C que estamos representando es un conjunto de dos objetos, o sea, una esfera de color naranja y una esfera de color verde. Esos dos objetos están unidos mediante una varilla de color negro, que apenas si se alcanza a distinguir. Es una varilla delgada. Entonces, este conjunto de dos partículas tiene su centro de masa en este punto, en esa cruz azul que se alcanza a distinguir y que voy a resaltar ahora con color rojo. Vean, aquí está el centro de masa. Este punto que acabo de indicar o de resaltar es un punto geométrico en el que se va a comportar como si la masa de esos dos objetos se concentrara en dicho punto. Entonces, en lugar de estudiar a cada partícula, a cada esfera por separado, basta con estudiar lo que le pasa al centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, si a ese punto le aplicamos una fuerza, como es en este caso la flecha de color azul, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que el sistema se va a desplazar en línea recta. O sea, se va a mover hacia la derecha. Pero vean que ambas partículas se mueven como un todo. Porque, repito, la fuerza que se le está aplicando está actuando justo en el centro de masa. ¿Sí vamos bien? ¿Y ese centro de masa es fijo, profe, o se puede ir moviendo conforme se vaya cambiando la fuerza? Por ejemplo, que en una colisión se tiene un centro de masa y al chocar, al cambio energético se va a cambiar también el centro de masa, o solamente en caso de que haya una pérdida de materia. En caso de que haya una pérdida de materia, como vamos a ver, el centro de masa depende de cómo esté la masa de un objeto distribuido respecto a un punto específico, respecto a un punto de observación u origen. Entonces, si en una colisión, alguna de las piezas o partículas que chocan pierde masa, entonces el centro de masa del sistema completo se va a mover, va a cambiar de posición. Pero si no hay pérdida de masa, el centro de masa no va a cambiar de lugar. Entonces, este caso en específico, el inciso C, ustedes lo pueden verificar justo cuando mencionaban que sostienen un lápiz. Es justamente el mismo caso. Vean, aquí pensemos que esto representa un lápiz. ¿Ve? Aquí está la punta, tenemos el grafito, y de este lado, del lado izquierdo, tenemos donde está la parte metálica y la goma, ¿de acuerdo? Ahí está el lápiz. Entonces, en el experimento que ustedes mencionaban, ¿qué es lo que hacen para sostenerlo? ¿No? Para equilibrarlo con su dedo. Bueno, si este lápiz está, digamos, uniformemente construido, o sea, toda la materia que lo forma es del mismo tipo, el centro de masa de ese lápiz va a estar justo a la mitad de su longitud. Pero un lápiz no está formado 100% de madera, ¿cierto? Tiene un núcleo, sí, de grafito. Alrededor del grafito tenemos madera. Pero estarán de acuerdo que esta parte es de otro material. Es metal, generalmente. Sí. Y el borrador. Ajá. Entonces, si tomamos en cuenta todo el lápiz completo, desde la punta donde está el grafito hasta donde está la goma, está elaborado con distintos materiales. Entonces, y cada material tiene su propia densidad. Bueno, entonces, es de esperar que el centro de masa ya de un lápiz completo no se encuentre exactamente a la mitad. Puede encontrarse algunos milímetros alejado del centro del centro del lápiz, el punto central. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, entonces serían Sí, ahora profe. sí que varias partículas, ¿no? Exacto. Aquí lo podemos ver como
borrador, En más un la solo parte juego. metálica, más la parte de madera. En un Y solo el juego. grafito, ¿no? Porque igual le Ujú, aporta el grafito masa. va por en medio. Ujú. Exactamente. Entonces, Entonces es bueno, un distinto material. exacto. Entonces, si nosotros queremos, ¿cómo se llama? Mantener en equilibrio al lápiz con nuestro dedo, el dedo lo tenemos que colocar justo por debajo del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, vean, Y con entonces eso, empíricamente esa sería una forma de hallar el centro de masa de algo, ¿no? exacto, porque es lo que estaría pasando es esto. Estaremos aplicando una fuerza justo en el centro de masa. Entonces, ¿cuál es el único movimiento que le podemos efectuar al lápiz? Un movimiento traslacional, porque lo podemos, mientras está sostenido así de forma paralela al suelo, podemos subirlo o bajarlo. Es un movimiento traslacional, es un movimiento a lo largo de esta línea. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si lo tienen así, incluso lo podrían estar haciendo en este momento, sostengan un lápiz o un bolígrafo con su dedo, y el único movimiento que pueden hacer con ese, que podrían intentar hacer con el dedo sosteniéndolo, es hacia arriba o hacia abajo. O si quieren a los costados, pero siempre es en una línea recta. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Y aquí es el punto importante. ¿Qué sucede cuando una fuerza se aplica, pero como en el inciso A o en el inciso B, vean, no actuando justo en el centro de masa? Bueno, en el inciso Ah, y B es el análisis que se hace de poner torcas. Bueno, algo así, ¿no? es Va a rotar. exactamente, es lo que va a suceder, un movimiento rotacional, que está relacionado con lo que se conoce como momentos de fuerza o torque, que es justamente a lo que aspiramos ver al final de este curso, ver este movimiento. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, como aquí en estas dos figuras, que no coincide con el punto donde está el centro de masa, entonces lo que puede llegar a ocurrir es que el sistema se desequilibre y entonces se presenta una rotación. Vean, en el inciso B, como efecto de esta fuerza, la masa de color verde va a comenzar a rotar en este sentido. Porque la fuerza ya no se está aplicando justo en el centro de masa, que es este punto blanco. ¿Sí queda claro? Y algo equivalente va a suceder del otro lado. Vean, si aplicamos una fuerza que igual no está actuando sobre el centro de masa, sino que ahora está actuando más pegada a la masa de color rojo, ahora la masa de color rojo va a presentar una rotación en ese otro sentido. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Entonces, Sí, esa profe. acción se causa debido a un desequilibrio. Exactamente. Las fuerzas que están actuando sobre tal objeto ya no están en el equilibrio perfecto. Se ven descompensadas. Y eso es lo que provoca la rotación. Ok. En el ejemplo del lápiz, vean, si ustedes hacen el siguiente movimiento, toman el lugar del dedo, de colocarlo justo en el centro de masa, lo desplazan, incorporarlo aquí, lo desplazan y lo ponen más pegado a esta punta. En el centro de masa está actuando la fuerza peso. Esta fuerza peso ya no va a estar compensada. Con la fuerza que ustedes están aplicando por Por la lo acción. tanto, va a rotar, ¿no? Exactamente, el lápiz Sí, va a caer, va a pues rotar. hasta pasa, ¿no? O sea, si deslizamos un poco el lápiz después de que lo equilibramos, se va a Se caer. cae, ajá, se cae, Exactamente. rota. Así es, porque las fuerzas ya no están en equilibrio y entonces tenemos un movimiento rotacional. Y también, bueno, lo podemos poner igual con el ejemplo de un puente, ¿no? Que si se coloca bien una tabla o una base sobre una tabla,
este va a poder permitir el paso de algo, ¿no? Pero si se pone mal, pues va a ser una carga de más y se va a rotar lo que esté haciendo bueno, si no, lo que esté permitiendo el paso como puente, ¿no? Que dice una tabla o cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, ahí el estudio de las cargas, como se les conoce a las masas que se le colocan a una determinada estructura, es muy importante saber cómo se tienen que asignar, ¿no? Cómo se tiene que distribuir a lo largo de una cierta estructura. De hecho, por esa razón, ustedes van a tener un curso más adelante que se llama estática. Si han revisado su plan de estudios, me parece que por tercer o cuarto semestre llevan ese curso, donde van a profundizar justamente en eso que estamos viendo. Aquí lo vamos a ver por encima, ¿no? Vamos a ver algunas ideas generales, pero como ven, el estudio del centro de masa no es tan a la ligera. O sea, es un concepto de bastante interés, porque justamente, por ejemplo, para los vehículos permite la estabilidad en los vehículos. Permite también, o contribuye, mejor dicho, a que un vehículo sea más aerodinámico. Porque debe tener cierto equilibrio, ¿no? En Exactamente. todos sus componentes que contiene, ahora sí que del que está hecho. Exacto, porque Entonces, si por tenemos eso también se ah, puede considerar como un conjunto, ¿no? sí, por ejemplo, Partículas. los automóviles estos de carreras, como la NASCAR y demás, la forma que tienen es específica. Están diseñados justamente para evitar el menor contacto con el aire. Pero si lo notan, también están muy pegados al suelo. Sí, sí, sí. Y eso es justamente para acercar el centro de masa Y al tener un suelo. equilibrio. Y Ujú. exactamente. Y evitar que Evitar ráfagas que de... ruede, que eh, rote o que haga otra cosa exacto, que no vaya en línea recta. así es. Entonces, vean, no es tan... El tema es, es complicado de abordar, ¿no? Tan solo en un curso como el que tenemos nosotros. Por eso nosotros vamos a Sí, verlo de y manera luego general. tan solo estamos hablando de sistemas en 2 dimensiones. Yo creo que se pone más interesante, más complejo cuando hablamos de sistemas tridimensionales, ¿no? Así es, porque ahí hay que ver todas las fuerzas que están actuando sobre un conjunto de partículas. Y si es un problema o un objeto en 3 dimensiones, pues hay que ver todas las fuerzas en 3 dimensiones que están actuando, todas las componentes de cada una de esas fuerzas. Sí, ¿Vale? Sí. Entonces, ese es el meollo con este tema. Entonces, como ven, nos estamos tratando de acercar a una descripción más completa, más realista de los objetos. Y esto lo logramos vía el centro de masa. Porque, de hecho, como vamos a ver a continuación, de hecho aquí está la ecuación, para determinar el centro de masa, requerimos la información de cómo está distribuida la masa de un objeto en el espacio. Entonces, bueno, aquí les pongo la definición. Tenemos la parte analítica de este tema. Vamos a empezar por un caso específico que se conoce como el conjunto discreto de partículas. ¿A qué a qué conocemos como conjunto discreto? A una colección de partículas, cada una de ellas con sus respectivas masas, pero este grupo de partículas se puede distinguir una respecto a la otra. O sea, las podemos, como aquí decimos, se pueden numerar. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, etcétera. E incluso podemos ubicar las posiciones de cada una de ellas. Por ejemplo, en la figura que les muestro aquí en la esquina inferior izquierda, tenemos un sistema de referencia. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Vamos a considerar que el origen de este sistema de coordenadas es nuestro punto de observación. Bueno, alrededor de este punto de observación, como pueden ver, hay 4 partículas. La masa 1 de color azul, la masa 2 de color verde, la masa 3 de color rojo, que es incluso más grande que las otras, y la masa 4 de color amarillo. Entonces, cada están uno de dados esos... como momentos lineales, profe, porque... Ah, no, 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 ¿verdad? Porque... no, no. No, eso es velocidad. Entonces sería como el desplazamiento de cada una de las masas y por eso están como vector. Es el vector de posición. Ah, sí, cierto, vector. Entonces es la posición de cada una de las masas. Exacto. Ahora, respecto a nuestro punto de observación, lo que podemos hacer es ubicar cada partícula.
Vean, el vector de color amarillo, R1, ubica a la partícula 1. El vector de color rojo, R2, ubica la partícula 2. El vector de color verde ubica la partícula 3. Y el vector azul ubica la partícula 4. Entonces, en un conjunto discreto, tengan muy en cuenta esa palabra, discreto de partículas, podemos numerar cada una de ellas y las podemos ubicar, como lo hemos hecho con este ejemplo, en la figura. ¿Sí vamos bien? Sí, Vale, ahora, es por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona, podemos distinguir, por poner un caso, la cabeza, 2 brazos, el tronco, 2 piernas, y entonces visto de esa manera, tenemos un conjunto discreto, porque pudimos numerar las partes del cuerpo y podemos ubicarlas, ¿no? Por ejemplo, si ponemos nuestro origen de coordenadas en digamos, a la altura del ombligo, la cabeza estaría dirigida hacia arriba. Los brazos estarían dirigidos, por ejemplo, en 2 vectores que apuntan en el primer y segundo cuadrante. Y las piernas estarían ubicadas por vectores que apuntan en el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí queda claro? ¿Sí ven entonces cómo es esta construcción? sí. Bueno, es que sí es como un promedio, ¿no? El centro de masa es como un desplazamiento con una masa promedio, ¿no? No una posición promedio de las masas, ¿no? Bueno, de todas las masas del conjunto, ¿no? Así es. Ahora, viendo la ecuación, esta ecuación que está aquí, ahora, ¿qué información está diciendo? Bueno, la ecuación que tenemos aquí permite conocer la posición del centro de masa respecto a un origen previamente establecido, respecto a un punto de observación previamente establecido. Entonces, vean cómo se calcula. Toma la masa de la primera partícula, que está de color azul, y la multiplica por su vector de posición. Después le suma la masa de la partícula 2 y la multiplica por su correspondiente vector de posición. Después la masa 3 por su vector de posición, más la masa 4 multiplicada por su vector de posición, y así sucesivamente hasta llegar a la última partícula. ¿Sí? ¿Es claro esta parte? Sí, sí, profe. Vale. Y esta Sí, suma profe. que tenemos aquí se divide entre la suma de todas las masas de las partículas que estamos considerando, desde la primera hasta la última. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Es como una Sí, sumatoria. sí, profe. Sí. Si lo vemos, ahora esto lo escribimos de forma compacta, Ajá. se ve como una suma. Aquí está lo que tenemos aquí en color Como lo blanco. indica en su fórmula, ¿no? De ahí. Así es la suma desde la primera partícula hasta la enésima, donde, Ujú. ¿qué es lo que tenemos que ir sumando? Bueno, como ven aquí es la masa de cada partícula multiplicada por su correspondiente vector de posición. Y todo eso se divide entre la suma de todas las masas de las partículas, que vamos a llamar masa total. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, No, profesor, ninguna. todo bien. No, Ok, profesor. vale. Sí, Ahora, permite unos minutos para copiar su diagrama. ¿sí está bien? Bueno, viene un comentario. Profe, ¿Sí? bueno, es que me resulta familiar bueno, esto que vemos en pantalla porque es como de un vector resultante también podría ser, ¿no? Ok, sí. Es lo Pero que vimos en Ajá. primer parcial, creo, era. Ok, sí. Porque, pues, ese blanco, ¿no? Es la suma de todos Ajá. esos de colores. Así es. Solo que, como aquí notemos, cada vector que estamos sumando está multiplicado por la masa de la partícula a la cual está ubicando. Entonces, esta idea de que es un vector resultante me parece bien, si lo quieren ver así, pero ojo,
Noten que que cada vector se le multiplica previamente por la masa de la partícula que está señalando. Sigue siendo conjunto, ¿verdad? Es su diagrama que puso hoy. Conjunto de partículas. Sí, es este. Ajá, todo eso. Ok. Así es. Aquí solo dibujé 4, pero pueden ser 50, Las que 100. sean, ajá. Y eso puede Un ser número como, no finito. sé, un objeto, no sé, una bolsa con piedras, ¿no? Ok, ajá, sí, una bolsa con piedra, sí. Ahora, ¿han escuchado el término o a lo que se refiere la palabra ponderado? Es como un promedio. ¿Está relacionado? Está relacionado. Es como un valor porcentual que tiene, bueno, una división porcentual para algo. Ok, también, sí. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la forma? Vean, esto que está aquí, la suma que nos permite calcular el centro de masa, tiene esta forma. A ver, por ejemplo, si ustedes les piden, dame una ecuación para calcular el promedio de calificaciones al final del parcial, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, aquí voy a decirlo así, mejor. Calificación final. Calificación final. ¿Qué es lo que hacen? O lo que hacemos generalmente es calificación del parcial 1 más calificación del parcial 2 más calificación del parcial 3, ¿cierto? Entre la suma de los parciales, que serían 3, ¿cierto? Ya, sí, sí. Sí, vean que tiene la misma forma. Vean, parcial 1, digamos, más parcial 2, más parcial 3, entre la suma de todos los parciales. Pero esta forma que solemos ocupar para determinar la calificación final es un promedio no ponderado. ¿A qué nos referimos cuando es ponderado? A que a cada parcial le damos un valor distinto. Por ejemplo, vamos a decir que de la calificación total, el primer parcial equivale al 10% de la calificación total. Es decir, vale 0.1. El segundo parcial vale 0.3, por ejemplo. Y a la última le damos el valor de 0.46, ¿no? Esto es un promedio no ponderado. Perdón, ponderado. ¿Por qué? Porque a cada sumando le estamos dando un valor distinto. Le estamos asignando mayor valor al parcial 3 que al parcial 1. O sea, cuando es ponderado significa que no son iguales las divisiones. Uno va a tener más que otro o algo así. Así es, a un cierto criterio se le da un mayor valor bajo alguna regla. Bueno, y considerando que no sé, tenemos en partículas, pero haya tres con la misma masa, ahí no, ahí ya dependerá del, de la magnitud que acompaña a la posición, ¿no? Para que Claro, cambie. Ah, ok. claro. Entonces, bueno, en este caso, vean, en el caso del centro de masa, el centro de masa es también un promedio ponderado. Aquí, ¿quiénes van a hacer las ponderaciones, como se le conoce? O sea, esto que aquí les puse como 0.1, 0.3 o 0.6, pues las masas. Las masas son los que van a dictar hacia dónde va a quedar ubicado el centro de masa. Por ejemplo, en la figura que les muestro aquí, ¿cuál de las masas, de las 4 que están ahí, tiene mayor ponderación? Sería el P3, ¿no? Exactamente, la masa 3. Ajá. Porque, pues, comparado con las otras, parece ser que tiene mayor cantidad de materia, ¿no? Está más grande ese punto. Entonces, el centro de masa va a tender a ubicarse más cerca de esta partícula. Ah, ok. O sea, el centro de masa es por así decirlo, como que un punto específico, ¿no? Dentro del mayor, Es a cercano. veces cercano, Ah, ok. Y cercano bueno, a se la puede partícula decir mayor entonces masa. que para el centro de masa no debe haber partículas superpuestas, ¿verdad? O sea, que Por- tengan la misma posición. Ajá.
Pues sí, Porque en podría ese darse el caso se caso. sumarían las masas, ¿no? Ok, Bueno, yo lo veo así, tendría más sentido sumar las masas que tener dos masas por separado en caso de que hubiera algo superpuesto. claro, ahí el cálculo del centro de masa verá esas dos partículas como una sola. Ok, sí. O sea, verá como, en lugar de dos esferas, verá solamente una en la posición dada, ¿no? Es lo que decía, ¿no, profe? Que el centro de masa cambiaba si disminuíamos la masa o aumentábamos, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, por Sí, esa por esa razón, razón. porque como el centro de masa, este vector, es bueno, se calcula como un bloque, es lo que se conoce como un promedio ponderado, entonces pues le va a dar mayor importancia a las regiones del espacio donde haya mayor concentración de masa. Entonces, si la masa se redistribuye, el centro de masa va a cambiar. En el ejemplo Cambia que de mencionaba, posición, ¿no? sí, exactamente. En la imagen que nos mostraban de la botella colocada o apoyada, mejor dicho, sobre una base de madera, lo que les planteaba, ¿no? Si esa botella tiene alguna fuga por el cual el líquido escapa, entonces con el paso del tiempo va a haber menos líquido dentro de la botella. Por lo tanto, va a haber una redistribución de masa. Y entonces el centro de masa va a cambiar. Y eso generaría desequilibrios, ¿no? Exacto. ¿Ese sería de equilibrio dinámico o estático? La de la botella quieta, estático. Ah, ok. Ah, sí, dinámico es cuando se están moviendo sin que se altere el movimiento, ¿no? Así es. Ah, ok, sí. ¿Dudas aquí, jóvenes? Con lo comentado con el centro de masa. Creo que no, por mi parte. Ok, vale. No, Entonces, bueno, igual, por mi parte no. vamos a ver unos 3 ejemplos donde vamos a verificar mediante datos numéricos que el centro de masa, lo que les comento, tiende a ubicarse más cerca de la región en el espacio donde haya mayor concentración de masa. Por eso yo les decía en el ejemplo del lápiz. Si tomamos un lápiz, pues no está formado por partículas o elementos del mismo tipo. Una parte de madera tiene una cierta densidad, la parte de aluminio tiene otra densidad y el borrador tiene otra densidad. Entonces, tendremos que pensar o tomar en cuenta cuál de esos tres elementos tiene mayor densidad, porque va a representar seguramente mayor cantidad de masa. Y entonces el centro de masa del lápiz completo va a tender a ubicarse más cerca de ese punto. Más cerca de donde haya mayor concentración de masa. ¿Sí queda claro? Entonces esta parte. Sí, profe, sí. Vale, bueno, entonces, Se le va a ajá, tener que sumar, bueno, en algún punto de algún problema de aplicación se le va a tener que multiplicar por, bueno, hacerlo peso a estas partículas que podrían ser, no sé, Pues yo balones. creo que no, ¿no? Porque como tal solo estamos viendo una posición. El centro de masa como tal es una posición en el espacio de un sistema. así es. Mm, El centro de masa les va a decir a ustedes, ah, bien, a ver, no vamos a multiplicar esta cantidad con algo para que nos dé el peso, o sea, el vector peso, si es a lo que queremos llegar. Pero lo que sí nos va a decir es de un conjunto de partículas dónde actúa la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad siempre actúa en el centro de masa. Entonces, por ejemplo, en el caso del lápiz, si ustedes hacen el cálculo, si tienes, bueno, tienen un lápiz ahí, hacen las cuentas para ubicar el centro de masa y conocen la masa del borrador, la masa de la parte de aluminio y la masa de la componente de madera, ustedes aplican la ecuación que les acabo de mostrar y les va a decir, por ejemplo, el centro de masa del lápiz, déjenme borrar esto, el centro de masa de ese lápiz va a estar ubicado en este punto que estoy marcando ahora con ese tache verde. ¿De acuerdo? Les va a dar una posición nada más. Pero en el análisis de la dinámica del movimiento de este lápiz, lo que ustedes van a poder ya saber, es hacer lo siguiente. Si quieren construir el diagrama de cuerpo libre, entonces no van a decir que ¿cómo decirlo? No van a ustedes a construir el diagrama de cuerpo libre
como se les ocurra. Es decir, el sistema de referencia lo van a tener que hacer coincidir con ese punto específico. Y ahí es donde ustedes van a poder concluir, aquí está mi vector peso. No está aplicado mi vector peso en la parte de la punta del lápiz, o en la parte del borrador, o en la parte donde está la parte metálica, no. Esto solamente sería el caso de que queramos estudiar esas partículas por separado, ¿no? Porque ya todo el conjunto, pues sí tendremos que ubicarlo en el centro de masa, el vector peso, ¿no? Sí, aquí estamos hablando ya del lápiz completo. Por eso esta cruz está representando el centro de masa ya del lápiz, considerando la parte de madera, la metálica y la goma. Entonces, tal vez hasta antes de este tema, cuando dibujábamos el diagrama de cuerpo libre, pues daba igual donde lo considerábamos. Daba igual porque el lápiz lo reducimos a una partícula, o sea, a un punto. Pero a diferencia de aquellas veces, aquí el diagrama de cuerpo libre se construye de tal manera que trabajemos como punto de origen el centro de masa. Y entonces ahora sí va a importar si hay una fuerza aplicada en esta punta o está aplicada en este otro extremo. Porque antes, cuando dibujamos las fuerzas, por ejemplo, si recuerdan, todas las fuerzas actuaban en este punto central. ¿Cierto? Así era la construcción, pero ahora, si queremos analizar correctamente un objeto, ahora vean, tenemos que tomar en cuenta que en la goma puede aplicarse una fuerza distinta a la que está en la punta, distinta a la que está por el centro de masa. Sí. Entonces ahora sí estamos tomando en cuenta a lo largo de un cuerpo dónde están aplicándose las distintas fuerzas. Entonces el diagrama de cuerpo libre ya no se reduce a decir, tengo aquí mi croquis, aquí está el punto, y todas las fuerzas están actuando en ese punto. No. Ahora, esta fuerza está actuando en esta punta. Esta otra fuerza está actuando en este extremo. Sí. ¿Sí? ¿Quieres dar la diferencia entonces? Ahora sí. Sí. Y entonces podría que tanto la goma como la parte de aluminio sean de mayor masa que el lápiz, la punta y el grafito, y pues que el centro de masa quede ahí, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, que el lápiz y el grafito sean ligeros o tengan menor masa comparado con la goma y la parte metálica del lápiz, por lo que eso generaría que el centro de masa se concentrara más hacia donde se están ubicando la goma y la parte metálica, ¿no? Así es, exactamente. Ok. Bien. ¿Sí está viendo la pantalla? ¿En la pizarra? Sí. Profe. Oh, ok. Bueno, entonces, antes de pasar a ver ¿cómo se llaman? Los ejemplos que vamos a repasar, vale la pena hacer el siguiente comentario. El centro de masa, este vector, en general puede tener 3 componentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos las 3 componentes? Cada una de ellas, pues de este modo, vean. Aquí estamos diciendo que la primera ecuación que está del lado izquierdo sirve para determinar la coordenada X del centro de masa. Por eso así se llama XCM. Es la componente X del centro de masa. Y vean cómo se calcula. Estamos haciendo lo mismo que en la ecuación de arriba, pero noten, en lugar de considerar todo el vector, solamente vamos a tomar en cuenta la componente X del vector posición de cada masa, de cada partícula. ¿Sí lo notan? Aquí esta parte. Sí, profe. ¿Vale? Ahora, si queremos, o el problema pide determinar la componente Y del vector centro de masa, entonces lo que hay que hacer es
como en el caso anterior, multiplicar cada partícula, la masa 1, la masa 2, la masa 3, así, etcétera, por solamente la componente Y de su correspondiente vector de posición. Y la entonces, si es un espacio pues, tridimensional, entonces. En general, sí. Podemos tener porque es lo que es lo que preguntamos hace rato, ¿no? Que se pondría interesante si le sumamos la parte tridimensional. Así es. Entonces el centro de masa tiene que tomar en cuenta pues, cómo está la masa de un conjunto de partículas distribuida en todo el espacio. Y en el eje, y en la última ecuación, lo que nos está diciendo es cómo encontrar la componente Z del vector de posición del centro de masa. Que como pueden ver, ahora toma en cuenta la masa de cada partícula multiplicada por la componente Z de su correspondiente vector de posición. ¿Y valdría la pena calcular la escalar del centro de masa o realmente no sirve de nada? El escalar del centro de masa, es decir, la distancia, el módulo. Sería el módulo, ¿no? Ajá, sí, el módulo del vector de centro de masa. Pues lo único que nos daría es la distancia que hay desde el centro de masa al punto de observación. Y pues, ok. Dependiendo del ejercicio, puede que eso nos pida. Ok. O sea, la distancia que hay al centro de masa. Entonces, al decir distancia, eso ya es un escalar. Y entonces, claro, lo que podemos hacer es calcular el módulo de dicho vector. Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, con las 3 ecuaciones que tenemos en la parte inferior de la pantalla? ¿La M mayúscula qué significa, profe? Es la masa total del conjunto de partículas. Vale. Oiga, profe. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, no sé si ya lo dijo, pero ¿por qué en la sumatoria de Y, abajo, por qué no está con las componentes J? ¿Y por qué Z, por qué no está en las componentes K? ¿Sí me entiende? Como subíndices. Porque el primero en X, pues es subíndice Y, ¿no? Pero eso que comentan I, J y K son los vectores unitarios. Es decir, en un vector, o sea, el vector A tiene como componente a X en la dirección Y. Ajá. O sea, hacia la izquierda. Este AX es este número. Es Ajá. un número. Si le quieren la dirección, entonces tienen que incluir el vector unitario Y. Y como dijo que solamente van en una dirección bueno, el punto de el conjunto de partículas, es por eso que maneja esa dirección, ¿no? En Y. Pero aquí estoy hablando de un vector cualquiera. Lo que ya. me refiero es que esto que está aquí les va a dar un número. Es la componente X de este vector. O hablando del vector posición, para ser más claros. Si tenemos el vector posición, vean, del centro de masa, este vector posición centro de masa tiene la siguiente estructura. XCM. Que ya están viendo cómo se calcula. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Pero este número tiene que tener una dirección. Porque lo estoy igualando a un vector. Entonces le pongo el I. Ya esa es su dirección. Exacto. Después más la componente Y, que es YCM. Y eso es un número nada más. Después le doy la dirección J. Más la componente Z, ZCM, que es un número nada más. Pero le doy la dirección K. Entonces, vean, esto que está aquí marcado XCM es este resultado. Es lo que se obtiene de esa suma y esa división. Pero es un número. Que después ustedes pueden
sustituir en esta ecuación para darle la forma del vector. No confundan la componente con el vector unitario. ¿Sí se resolvió la duda o aún no? No, perdón. No. Oh, ok, ¿aún no quedó resuelta la duda? Yo creo que sí, o sea que a nuestras coordenadas las está dando una sola dirección, ¿no? Con esa I. Es que esto que van a obtener al realizar Ajá, esta operación es un número. es un número como tal y tiene una dirección, ¿no? La dirección se la ponen con los vectores I, J o K. Es que lo único que estamos haciendo es multiplicar escalares por las posiciones en X de cada posición. Es que haz de cuenta que hay muchos vectores de posición y cada uno tiene su respectiva componente en X. Entonces, lo que estás haciendo básicamente es multiplicar la escalar de la masa que acompaña a esa posición y lo haces Por con sus cada X y Z, componente. ¿no? Ajá, Ajá. y lo pones en la forma vectorial. O sea, podrías verlo como vectores individuales que se están sumando, como lo vimos en el principio del curso. Sí. Oh, ya. Es más que nada eso, Ujú, pero son valores ponderados, más que sí. nada, sí. Ok, vamos a ver el primer ejemplo, a ver si eso puede ayudar a resolver algunas dudas que por ahí pueden estar pendientes. Entonces, a ver, vamos a ver el primer ejemplo al respecto. Y bueno, el primer ejemplo trata de lo siguiente. Déjenme aquí poner esto. Y tenemos lo que aquí se muestra. Dice lo siguiente. El centro de masa de 3 personas sobre una balsa. 3 personas de masa M minúscula, aproximadamente equivalente, o sea, cada una de estas personas en promedio tiene la misma masa. Bueno, están sobre una balsa de banana inflada ligera y están sentadas a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Entonces son estas 3 personas que están en sus vacaciones en Acapulco, si quieren, y está subida a esta balsa, ¿no? En forma de una banana. Noten la siguiente información. Dice que están sentadas a lo largo del eje X en las siguientes posiciones, medidas desde el extremo izquierdo de la balsa. Es decir, el problema nos está diciendo esto. En el extremo izquierdo de la balsa, consideremos el origen de nuestro sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro origen. Entonces, tomando en cuenta ese origen, la posición de la persona A, de esta persona, es 1 metro por adelante de nuestro punto de origen. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, ¿no? Se está midiendo la balsa a partir de la izquierda a la derecha Exacto. y están distribuidas las personas, bueno, una persona a un metro de la punta de la balsa, otra a De la, 5 metros y la otra a 6 metros de la balsa. así es, de la punta izquierda. Sí, de la punta, sí. Entonces, la siguiente persona, vamos a llamarla la persona B, está ubicada respecto al extremo izquierdo de la balsa a una distancia de 5 metros. Entonces, esta flecha, esa siguiente flecha, representa su vector de posición. Y la última persona, la persona C, está ubicada a 6 metros del extremo izquierdo de la balsa. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo mostrado. No. No, profe. Entonces, pues, este sistema solo va a estar actuando en X, por lo que el vector centro de masa nada más va a tener componentes en X.
pues lo que se tendría que hacer es lo que veo, que si dice que la masa es casi aproximada, pues podríamos factorizarla y pues creo que solamente nos quedaremos con la suma de las posiciones, ¿no? Así es. Entonces, digamos, primero vamos a tener que construir los vectores de posición de cada persona, que serían los que tenemos aquí. Vean, para la persona A, su vector de posición es 1 metro y. La persona B, su vector de posición es 5 metros y. Y el vector de posición de la persona C es 6 metros y. ¿Sí, todos de acuerdo con esta parte? Sí, sí, profe. Ok. Bien. Ahora, lo siguiente que podemos realizar es pues, pasar a determinar la posición del centro de masa. Y la manera de hacerlo es la que tenemos aquí. Vean, Sacando su sumatoria, dividiéndolo en el total de conjuntos, ¿no? entre el total de personas, o en este De caso personas que diga. estamos aquí considerando. Entonces, Ajá. bueno, es la masa de la persona A multiplicada por su vector de posición, más la masa de la persona B multiplicada por su vector de posición, más la masa de la persona C multiplicada por su vector de posición. Como bien lo señalaron, las tres personas tienen aproximadamente, según el problema, la misma masa. Entonces, masa A, masa B y masa C son exactamente iguales. Así que se pueden factorizar. De hecho, es lo que está aquí puesto. Y en el denominador que tenemos, pues el mismo valor de masa. M más M más M. Y eso es 3M. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna duda. ¿Ok? Vale. Bueno, esta M que estoy colocando aquí, la cambié porque recuerden que el problema nos dijo que la masa de las dos personas era M minúscula. Y aquí para no confundirla con la M de metro, la cambié a M mayúscula. Bueno, aquí pueden ver que la masa de las personas pues realmente no es prescindible. Se elimina algebraicamente, se elimina, y lo único que queda es hacer esta cuenta. Se hace la cuenta de estos tres vectores, se divide la suma entre 3 y daría 4 metros y. Ok, profe. ¿Hasta aquí vamos bien con este resultado? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Vale. ¿Qué información o qué conclusión podemos obtener de esto que está aquí mostrado? ¿Qué nos está diciendo ese valor? Pues que el centro de masa está 1 metro antes de la persona B. Solo que dice 4 metros Bueno, que del está origen. respecto a 4 metros Sí, desde el 4 origen de X. Exactamente, respecto al origen, es decir, respecto al extremo izquierdo, ¿no? De la balsa. Vale, Sí, entonces, si pero pues escribimos es lo mismo que dijo, porque pues sí. pues sí, no estaremos podemos colocando- verlo igual que estaba 1 metro a la izquierda de la persona B, o 3 metros después de la persona A, ¿no? Ok, entonces, ¿todos de acuerdo que aquí está el centro de masa entonces? Sí. Sí. Vale, entonces, este punto viene a representar o a sustituir a la distribución de estas tres personas. Entonces, si queremos analizar el movimiento de este conjunto de tres personas, basta con que analicemos el movimiento del centro de masa. Sí. ¿Vale? Entonces nos olvidamos de las tres personas de manera individual, o sea, de la persona A, la persona B, la persona C, y construimos nuestro sistema, nuestro análisis, Un considerando conjunto. un punto que se encuentra a 4 metros de nuestro punto de observación. ¿Eso ya es un conjunto, profe? No, Y ese es nuestro pues centro de masa. tiene es un sentido, centro de ¿no? masa. Porque la mayor masa está concentrada casi al final de la balsa.
Exactamente. Ahora, esa es la otra parte. Si nosotros aquí notamos, desde el extremo izquierdo, de donde está nuestro sistema de referencia, ¿no? Hasta la persona C, hay 6 metros de distancia, ¿no? Hay que recorrer 6 metros. A la mitad estaremos ubicando aquí, ¿no? Aquí está, la mitad de la balsa. Vean. A ver, ahí. Entonces pueden ver que esto no es, que la posición del centro de masa no es equitativa. No, Está, de acuerdo a la longitud de la banana, no. exacto. El centro de masa está como que yéndose más a donde hay mayor cantidad de materia, que en este caso serían 2 veces la masa de Sí. las personas, y aquí solamente hay una. O sea que, por ejemplo, si se estuviera en un risco esta banana Ajá, y se va a caer, ok, ajá. si de alguna forma llegara a quedarse 4 metros después, se balancearía, pero se quedaría pues ahí, ¿no? En equilibrio. En equilibrio. No rotaría. Ok, entonces, mejor pensemos esto como un sub y baja. Ah, bueno, también sí. Exacto, si el pulcro, aquí, aquí lo colocamos, el fulcro aquí, ¿no? La base, así vean. Colocamos aquí, este sistema, visto como un sub y baja, quedaría en equilibrio. Sí, ¿Vale? Pero si el fulcro lo movemos, si este triángulo, se va a inclinar hacia el lado de las dos personas, ¿no? Y va a quedar la persona A hasta arriba. bueno, por ejemplo, si lo movemos, ¿qué les gusta más? Por ejemplo, ¿hacia Al centro. dónde? Ok, hacia el centro, hacia esta línea aquí accidentada. Ok, entonces ahí tenemos una descompensación. Y claro, estas dos personas irían hacia abajo y esa persona hacia arriba. Entonces la rotación sería Y al revés también pasaría el en mismo, esta dirección. que el fulcro se quedara en la posición de la persona B. Las personas que suben serían ellos y la que baja es A, ¿no? Mm, ¿Qué tenemos mayor masa con B y C? Ah, entonces siempre se va a ir a donde tenga más masa. ¿Se podría considerar como una balanza, profe? Sí, una balanza, una especie de balanza. ¿Vale? ¿Podría haber Entonces un punto en donde la persona queda abajo y ellos arriba? Sin moverlos de su posición. va a depender de la distancia que haya entre la ubicación de cada persona al punto de giro o al fulcro y la cantidad de Ujú. materia que existe. Entonces son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Son La esos factores masa los que tenemos que tomar en y cuenta, la ¿no? distancia que hay de cada masa al punto de giro, donde esté el pivote, que sería la punta de ese triángulo. Ok. ¿Vale? Entonces, como ven, la ubicación del centro de masa no es una cantidad democrática. Porque democráticamente hablando diríamos, bueno, pues vamos a colocar todo a la mitad, ¿no? A los 3 metros. Y no es lo que hace el cálculo en el centro de masa. Siempre trata de ubicarse hacia la región en donde haya mayor cantidad de materia concentrada. Por eso, cuando les decía que el centro de masa, bueno, aquí está, esta ecuación, es un promedio ponderado. Porque le va a dar mayor importancia a los puntos en el espacio donde haya mayor cantidad de materia concentrada. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, con esta parte, entonces? No, ningún comentario Tampoco, ni profe, duda por la ninguna. profe. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, que igualmente está basado en esto del centro de masa. Y bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Este problema trata de una molécula de monóxido de carbono. Nos dicen en este problema
que la distancia que hay entre un átomo de carbono, que en esta figura es el punto C, cuya masa es de 12 unidades atómicas, y un átomo de oxígeno, el punto de aquí de color rojo, que tiene una masa aproximadamente de 12 unidades atómicas, en esta molécula es de 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Nos preguntan, ¿qué tan lejos del átomo de carbono, es decir, del punto azul, está el centro de masa de esta molécula? A ver, es clara lo que aquí nos están preguntando y la información que nos están otorgando. Sí, nos da la masa por unidades atómicas de los respectivos elementos Así y es. nos dicen que el compuesto que forman de monóxido de carbono tiene una separación pues radial entre radios de 1.3 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, con esta información, debemos sacar el centro de masa de los dos elementos, ¿no? De la molécula. De la molécula, O ok. sea, no el Sí, centro de masa de cada uno de ellos, sino no, ya como la molécula que están formando. sí, Ahora, de acuerdo a lo que hemos comentado, ¿hacia dónde deberá, el resultado que debemos de encontrar, qué nos debe de decir? O sea, ¿hacia dónde debe estar ubicado el centro de masa? ¿Más cerca del punto azul o más cerca del punto rojo? del punto rojo porque el oxígeno tiene más. Así es, tiene mayor cantidad de masa o representa mayor cantidad de materia la molécula de oxígeno en comparación a la molécula de carbono. Entonces, vean, los datos que vamos a obtener tienen que indicarnos eso, que el centro de masa tiene que estar más pegado al átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Sí, Ahora, ojo aquí con la pregunta, nos dice, ¿qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula? ¿Cómo podemos determinarlo? ok. Entonces tomamos como punto de referencia, punto de observación al carbono, ¿no? Al centro del carbono. Ok, exacto. Y luego, pues el carbono tendría una posición de cero vector, porque, Así es. porque está al inicio. Y el oxígeno tendrá un vector de posición de la distancia que está ahí, en X, o sea, 1.3 por 10 a la menos 10 metros. Y, Exactamente. Es correcto. Entonces, aquí justamente nos ayuda mucho que el problema nos diga que bueno, espero que así todos lo entiendan. Nos está diciendo implícitamente el problema que el origen de coordenadas lo escojamos donde está el carbono. Sí, ¿De acuerdo? Entonces, noten, para determinar el centro de masa, siempre tenemos que indicar primero nuestro punto de referencia o el origen de coordenadas. Siempre, siempre, siempre. No podemos empezar a hacer un cálculo si primero no hemos definido nuestro punto de observación. Bueno, entonces en este caso, como bien lo señalaron, vamos a elegir o vamos a considerar que el origen se encuentra justo en el átomo de carbono, como tenemos aquí. El átomo de carbono se ubicará en el origen de coordenadas. Entonces, en este cálculo que tenemos que realizar, noten lo siguiente. Tenemos estos dos términos, como debe de ser, la información del carbono, la información del oxígeno. Pero este vector de posición, ¿cuánto vale? El del carbono. Cero, ¿no? Así es, cero vector. Entonces este término, pues no va a contribuir en nada. Es un cero ahí. Y todo va a depender, entonces, de la masa del oxígeno multiplicada por su vector de posición.
dividido por la suma total de las masas de esta molécula. Bien, aquí si las cuentas son correctas, estaremos llegando a este resultado. Gracias. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, ojo aquí, nos preguntaron, ¿qué tan lejos del átomo de carbono? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? O sea, ¿realmente qué nos está pidiendo que demos como resultado? Pues dar el centro de masa del carbono en la partícula, bueno, más bien dar el centro de masa de toda la molécula de monóxido de carbono con respecto a la posición del átomo de carbono. Así es, pero la pregunta dice, ¿qué tan lejos? O sea, eso como que, ¿qué suena? ¿Nos está pidiendo un vector? ¿Nos estará pidiendo un vector de posición? No, nos está pidiendo distancia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo calculamos? O sea, ¿cómo ya damos la respuesta? Pues dado que El el módulo, ¿no, profe? vector de posición está en el eje X, pues el módulo va a ser solamente ese número que está ahí, acompañándola ahí. Exactamente, exactamente. El módulo de este vector O, como solamente tiene una componente, este valor, esta cantidad en valor absoluto, es la distancia que hay que reportar. Por eso hay que traten siempre de entender bien lo que el problema les está pidiendo. Aquí nos dice qué tan lejos. Pues eso nos está hablando de una distancia. Sí. Entonces la pregunta que nos formulaban hace unos momentos ya aquí queda ejemplificada, ¿no? Sí nos pueden preguntar acerca de los módulos del vector, de los vectores de posición del centro de masa. Pues aquí, ¿dudas, comentarios, jóvenes, sobre lo mostrado? No, profe. Ok. Bueno, antes de pasar al siguiente, veamos, se verifica en este ejercicio lo que habíamos comentado al inicio, de que el centro de masa tiende a ubicarse más cerca del átomo de oxígeno. Tendremos que ver la resta, ¿no? O bueno, más bien una diferencia entre la distancia total y esa distancia del átomo de carbono, ¿no? Para ver cuál es la distancia con respecto al oxígeno. Ok, pero habría tal vez una forma más rápida, ¿no? O no sé, ¿qué opinan? Eso que se comenta puede que sí, sea una forma. ¿A alguien se le ocurre alguna otra? ¿Cómo verificamos que esta distancia confirma que el centro de masa está más cerca del átomo de oxígeno? Pues si el oxígeno pesa más que el carbono, por lo que nos había dicho, iba a estar más cerca el centro de masa. Sí, pero ¿cómo lo verificamos? O sea, ¿cómo este número lo decimos? ¿Cómo podemos decir, mira, con este resultado sí me está confirmando que el centro de masa está más cerca del oxígeno? Pues así haciendo esa comparación que dice mi compañero, decir que la masa del oxígeno es mayor que la masa del carbono y que por ello, pues sí, el centro de masa está más cercano al oxígeno. Se puede confirmar de acuerdo a su dirección que toma, ¿no? Ok, para empezar, ok, considero que la dirección está hacia el lado del X positivo, ok, así que al menos tiene que ubicarse a la derecha del átomo de carbono. Así es. Se encuentra por acá. A ver, rápidamente, ¿cuánto es la mitad de la distancia que separa a los átomos? Eh, 0.565 por 10 a Ok, la 10 metros. ok, ese es el punto medio. Sí. ¿Y qué estamos obteniendo?
a una cantidad mayor al punto medio. Exactamente. Parece que sería su centro de masa Ese es el centro de masa, entonces de estamos esa con... molécula. Ujú. Así es. Entonces, si vemos que el punto medio está en ¿cuánto? Punto 565. Sí, Ok, entonces vemos que el centro de masa está más hacia la derecha que el punto medio. Confirmando que, pues sí, en efecto, está ubicado más hacia el átomo de oxígeno. sí, ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una manera tal vez más directa de verificar que esta distancia es más grande. Perdón, que esta distancia quiere decir que el centro de masa sí está más cerca del átomo de oxígeno. sí. ¿Vale? Bien. Ok, y para terminar con los ejemplos, a ver, consideren este caso. ¿Vale? Tenemos el centro de masa de 3 partículas. ¿De acuerdo? Pero pueden ustedes notar lo siguiente. Ahora, estas partículas, son 3, están ya no distribuidas en el plano. Perdón, en una línea recta, sino que están distribuidas en el plano, en un plano XY. Nos dicen, tenemos 2 esferas, una azul y una verde, cuyas posiciones aquí ustedes las pueden ver en el esquema. Cada masa, la azul y la verde, tiene un valor de 1 kilogramo. Ajá. Mientras que la esfera 3, la M3, Tiene la de dos- color naranja, tiene 2 2 kilogramos. kilogramos de masa. Así es. Entonces les piden a ustedes calcular el centro de masa de este conjunto de 3 partículas. De las 3. Ok. Así es. ¿Vale? Entonces, eso lo pueden ustedes hacer ya por su cuenta. Me parece que sí. Sí, 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 profe. profe. Ok, Sí. vale. Entonces, vamos a son ya prácticamente las 3 de la tarde. Damos la pausa de 10 minutos, perdón, como hemos convenido siempre. Y una vez que retomemos la sesión, revisamos lo que obtuvieron, ¿correcto? Sí, ¿Vale? Entonces les dejo la pantalla ahí compartida. Sí, profe. Por favor. Bien, yo doy pausa al video y en unos 10 minutos checamos sus resultados. Sí, profe.